Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje. Recuerden que estamos trabajando en narrativa contemporánea principalmente y nos estamos enfocando en las características que tiene la literatura. Literatura contemporánea se va a entender toda la literatura que surge desde 1900 en adelante. Recuerden que estos son periodos de profundos cambios en términos de cómo entender la humanidad y cómo entender el mundo. Esta clase va a estar enfocada principalmente en la focalización en la narración. Antes de conocer la focalización, vamos a recordar algunos conceptos necesarios para poder entenderla mejor, ¿ya? Primero, entender que la literatura está en constante renovación. Al ser una creación artística, al igual que la música, que la pintura, se ve influenciada por los aspectos culturales, políticos, filosóficos que existen en el mundo, y eso va a determinar las distintas formas en que se va a expresar o se va a realizar literatura. Durante la primera mitad del siglo XX surgen muchos cambios en todos los ámbitos humanos, culturales, políticos, filosóficos, como mencionaba, como las guerras mundiales, el surgimiento de nuevas teorías que van a significar un cambio en la forma en que entendemos la realidad, como el psicoanálisis o la teoría de la relatividad, el surgimiento del cine. Son todas cosas que van a influir en esta nueva forma de creación literaria que va a existir. Recordar también la importancia de la experimentación y la libertad en las formas de expresión que busca esta nueva literatura. Dentro de la literatura contemporánea surgen las vanguardias literarias que nosotros no las hemos alcanzado a revisar en esta modalidad de aprendizaje a distancia y de emergencia aún, y vamos a ver si lo trabajamos más adelante, pero las vanguardias en términos generales buscan la absoluta libertad en la creación artística y muchas de sus técnicas se implementaron en literatura. ¿Ya? Producto de estos profundos cambios que sufre el ser humano durante el siglo XX por los horrores de las guerras mundiales, que pusieron en evidencia que la humanidad no es algo con lo que nosotros, no es algo intrínseco a nosotros, sino que es algo que se desarrolla a través de la socialización, y del surgimiento de teorías que cambiaron la percepción de la realidad, como la teoría de la relatividad, que hizo que ya no se creyera en una sola verdad absoluta, sino que todo es relativo y todo depende de la perspectiva que nosotros adoptemos ante el mundo. También el surgimiento del psicoanálisis de Sigmund Freud, que planteó la importancia de aquellos elementos subconscientes o inconscientes, el mundo de los sueños, en la forma en que nosotros nos concebimos a nosotros mismos y cómo experimentamos esa realidad, se ven reflejadas en las técnicas de escritura en la literatura contemporánea. Una característica que la revisamos en la guía anterior es la polifonía. Si antes existía un narrador omnisciente que todo lo sabía, todo lo conocía, inclusive lo que pensaban o sentían los personajes, producto de esta fragmentación que existe con respecto a la realidad, eso se va a ver reflejado en que ya no va a existir una sola voz en la narración, sino que va a existir múltiples perspectivas, y múltiples voces dentro de esa narración. Eso se le conoce como polifonía narrativa, que escuchamos más de una voz dentro de un mismo relato y que se combinan muchas veces distintas personas o narradores hablando o comunicando un suceso en un mismo momento. Recuerden que yo ahí les puse un breve fragmento en la guía anterior donde ustedes tenían que identificar cuántas voces podían escuchar. La polifonía hace que de repente los textos se tornen un poco confusos porque no podemos determinar necesariamente de dónde vienen esas voces, pero eso es ya tarea de una lectura más profunda y más detenida. Recordemos los tipos de narradores, porque estas clases han estado centradas en eso. Existen los narradores que están dentro de la historia y los narradores que están fuera de la historia. Dentro de los narradores que están dentro de la historia, nosotros distinguimos al narrador protagonista y al narrador testigo o personaje. Y dentro de los narradores fuera de la historia está el narrador omnisciente, que sabe absolutamente todo, y el narrador de conocimiento relativo u objetivo, que está fuera de la historia, pero que tampoco conoce toda la realidad o interioridad de los personajes. Esa es la categorización principal. En la literatura anterior o clásica, el narrador omnisciente era el que tenía la mayor importancia.
No así ahora en la literatura contemporánea. Focalización, ¿qué será la focalización? ¿De dónde puede venir esa palabra? ¿Qué es lo que a ti se te viene a la cabeza cuando escuchas focalización? Puede venir de foco, por ahí va la cosa. La focalización significa que es la perspectiva o punto de vista que va a adoptar el narrador para contar la historia. Ya recuerda que tenemos los tipos de narradores que se clasifican de acuerdo a al mapa conceptual que puse recién, al esquema, de dentro de la historia, fuera de la historia, y cada uno tiene su subcategoría. ¿Ya? Entonces, la focalización va a ser la cantidad de información que el narrador desea entregar con respecto a los sucesos y a los personajes. Va a ser el foco, de ahí viene la palabra focalización, el foco desde el cual se cuenta la historia. El narrador es una entidad ficticia, ¿cierto? Tenemos al autor real, que es el escritor real que cuenta una historia, y tenemos al narrador, que es ese autor ficticio que crea el autor real para contarnos la historia, y él puede elegir dentro de las distintas formas que puede utilizar al narrador. Es el encargado de entregar el relato al lector a partir de diversas focalizaciones o miradas. Cada una de ellas está directamente relacionada con un tipo de narrador, ¿ya? La focalización no es lo mismo al narrador. Por un lado tenemos al narrador, que es la voz ficticia que nos cuenta la historia, y por otro lado tenemos la focalización, que es la perspectiva o punto de vista o foco que va a tomar el narrador para contar el relato. Y aquí entonces aparece un dibujo que puede explicar un poco mejor el tema, ¿cierto? Este tema de la focalización está tomado como otros aspectos de la literatura contemporánea del cine. Por lo tanto, es como la cámara desde qué punto va a mirar para contar la historia. Tenemos por un lado el narrador omnisciente, ¿cierto? Que es el que todo lo ve, todo lo sabe, toda la interioridad de los personajes. Luego tenemos al narrador testigo, que ve la historia pero está fuera de la historia. Y tenemos al narrador protagonista, que cuenta su historia desde dentro, ¿ya? Y la focalización va a ser desde qué punto el narrador se sitúa o desde qué foco va a contar la historia. Tipos de focalización. Vamos a distinguir 3 tipos de focalización principalmente, y a cada una de esas focalizaciones le va a corresponder un tipo de narrador. Tenemos la focalización cero, la focalización interna y la focalización externa. La focalización cero corresponde al narrador omnisciente. Se sitúa fuera del relato, no posee restricción de la información que maneja, es decir, conoce la interioridad de los personajes, tanto en sentimientos como en pensamientos. El punto de vista que va a adoptar el narrador va a ser objetivo, no se va a comprometer con los hechos, solo los va a narrar porque no está participando de la historia. Y el narrador sabe más que los mismos personajes con respecto a ellos mismos. Eso, por lo tanto, corresponde al narrador omnisciente, la cero. Ejemplo. Al mirar sus ojos, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Alzando sus manos, intentó sostener su rostro. Sin embargo, la dama de azul, con mucha suavidad, se apartó. La pena de aquella mujer era tal que no podía soportar el calor de su amado. Ejemplo de focalización cero y narrador omnisciente. Luego tenemos la focalización interna, que como lo dice su nombre, se sitúa al interior del relato. El narrador es personaje y narrador a la vez. Va a comunicar la visión del personaje desde un punto de vista subjetivo y va a corresponder al narrador protagonista o testigo, dependiendo del grado de participación que tenga en el relato. ¿Ya? Por lo tanto, la focalización interna va a ser dentro de la historia y puede corresponder al narrador protagonista o narrador testigo, dependiendo de qué tipo de narrador ustedes puedan identificar en los relatos. Ejemplo. Como un puñal fue la noticia de Javiera. Andrés no podía creer que su gran amor había contraído nupcias con otro hombre. Un desgarro en el alma, una lágrima fría fue inundando su cuerpo hasta tal punto que el calor comenzó a irse de sus miembros yermos al devenir de las acciones. Ahí podemos notar el tipo de narrador que está dentro del relato con focalización interna.
Y finalmente tenemos la focalización externa, que como lo dice su nombre, está al exterior del relato y los personajes. Narra lo que ve y oye, pero no puede acceder a la conciencia de los personajes, como el narrador omnisciente, en este caso no. Tiene la perspectiva de una cámara de cine que está grabando desde fuera lo que sucede. Hay un objetivismo extremo porque no se va a comprometer obviamente con el relato. La perspectiva es limitada, no ilimitada como en el caso del narrador omnisciente, es decir, solo va a mostrarnos lo que ve y oye al igual que una cámara. Y el narrador corresponde al narrador de conocimiento relativo o narrador objetivo, que es el mismo pero se conoce con esos dos términos, ¿ya? Que consiste en el narrador que está fuera de la historia, pero que no conoce todo como el narrador omnisciente, sino que tiene un conocimiento relativo y narra los hechos desde una objetividad extrema, ¿ya? Como una cámara de cine. Ejemplo. Sus manos sostuvieron su cabello por largo rato. Apretujado contra su cuerpo, aquel abrazo pareció ser eterno. Sus rostros mostraban el dolor de los dos amantes. Sin embargo, ella se apartó forzosamente para luego salir rápidamente de aquella habitación. Si se dan cuenta, acá está contando lo que ve y observa, pero no tiene acceso a la interioridad del personaje o de los personajes. Bueno, y aparte de las focalizaciones, que recuerden, está la focalización 0, que corresponde al narrador omnisciente, la focalización interna, que corresponde al narrador testigo o protagonista, y la focalización externa, que corresponde al narrador de conocimiento relativo o objetivo. Tenemos los estilos narrativos, que ustedes ya los conocen, pero de todas formas los vamos a incorporar en este repaso de narrativa, ¿ya? Que corresponde a la forma que adopta el narrador para presentar lo que dicen los personajes, es decir, de qué manera expresa lo que están comunicando los personajes en el relato. Existen 3 tipos de estilos narrativos y estos pueden aparecer simultáneamente en un mismo relato todos al mismo tiempo. Tenemos el estilo directo, que ustedes lo deben conocer ya, que el narrador deja que los personajes hablen por sí mismos. Transcribe textualmente lo que expresan los personajes a través de los verbos pensó, dijo, señaló y los signos de comilla o de guión que incorporan lo expresado por los personajes directamente. Luego tenemos el estilo indirecto, que es que el narrador adopta la voz de los personajes. A los verbos se les agrega la preposición que, de esa manera el narrador incorpora lo que están diciendo los personajes. Dijo que, señaló que, pensó que, etc. y no se utilizan signos. Es decir, expresa a través de su adaptación lo que están expresando los personajes y se puede identificar a través de el uso de la preposición que y los verbos. Y luego tenemos el estilo indirecto libre, que es una mezcla entre ambos, que se utiliza mucho en literatura contemporánea, que se refiere al personaje, pero el narrador se oculta. Se combinan ambos estilos, utiliza la tercera persona gramatical, él o ella, o ellos, ellas. Generalmente usa signos exclamativos, e interrogativos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cada uno de los estilos. El estilo directo, al verlo me dijo lo amo, ¿vieron? Y está directamente el verbo y lo expresado por los personajes en comillas o en guiones. El estilo indirecto, al verlo me dijo que lo amaba. La preposición que, eso nos permite identificar que está en indirecto, y indirecto libre. Su mirada gritaba lo que diría su boca más tarde, lo amo. Mezcla ambos estilos en uno solo. Expresa directamente lo que dicen los personajes, así como lo adapta como en el estilo indirecto. Bueno, y eso sería respecto a la focalización en la narración y a los estilos o modos narrativos. Ahora ustedes deben trabajar en la guía de estas semanas, en la que deben principalmente identificar, de acuerdo a las características que hemos mencionado en este video, qué tipo de focalización corresponde a cada uno de los fragmentos que yo les puse en la guía.
si es focalización interna, externa o cero. Y luego hay una segunda parte de la guía donde yo les sugiero 3 películas. Ustedes deben elegir una de esas películas y en lo posible verla si es que no la han visto. Y responder a la pregunta de qué manera se relacionan los conceptos revisados respecto a la narración, es decir, la polifonía narrativa, la focalización y el modo narrativo en la película que ustedes escojan. ¿Ya? Las películas son divertidas, entretenidas, ojalá se motiven a verlas y una vez que la hayan visto y hayan identificado qué relación pueden establecer entre la película y las características del narrador o de la narración en la narrativa contemporánea, me envíen un breve video comentándome qué les pareció, qué relación pueden establecer. Y si se motivan y se animan, también me pueden contar un poquito más de ustedes, cómo se han sentido estos meses que hemos estado trabajando de esta manera. No nos hemos visto hace tiempo, no nos alcanzamos a conocer mucho tampoco, pero quiero que sepan que pueden contar conmigo si es que necesitan algo. No olviden escribir a mi correo profesoriyalay@gmail.com para hacerme llegar las actividades y también para comentarme cualquier duda o consulta o sugerencia que ustedes tengan. Les mando un abrazo gigante. Los invito a realizar las actividades, a que se graben. Si no tienen la opción de grabarse, pueden grabar un audio a través de una página que les sugiero y adjuntarlo al archivo. O si no tienen ninguna de esas dos opciones, solo pueden realizar escribirlo y también adjuntarlo a sus actividades cuando las reenvíen. ¿Ya? Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos.